Bueno, bienvenidos, Ricardo Arnovich, Manuel Antín. Estamos transmitiendo en vivo desde el Instagram de ADF. Queremos agradecerles enormemente su presencia acá. Para nosotros es un gustazo y un honor que dos grandes de la cinematografía estén participando de estas charlas ADF con la idea de que en esta cuarentena, bueno, podamos hablar un poco de esta actividad que en este momento está suspendida, que es el cine. Tu realidad quizás, Ricardo, es un poco distinta en Francia que acá en Argentina, pero de todos modos creemos que estas charlas, aprovechar este tiempo para que podamos conversar un poco acerca de nuestro oficio. Ricardo quería hacer una introducción, así que Ricardo, cuando quieras. Sí, no sé si es válida porque viene de alguien ya muy anciano. Pretendí comenzar porque me quiero sacar una pequeña introducción de la cabeza, porque el cine que se ha vuelto otra cosa que yo no podría denominar con esa palabra, eh, ha sufrido desde que nació, desde los hermanos Molière, no, Molière, no, Lumière, Los hermanos Molière. los hermanos Molière, sufrió unas ciertas cosas que yo, a pesar de que todavía no había nacido, he resentido en la historia del cine. La primera para mí fue la llegada, fue como un tsunami, la llegada del sonido. ¿De qué? Del sonido. O sea, el sonido de alguna comenzó a destruir un poco al cine, al cinematógrafo. Que cine, como viene la palabra kino en griego, quiere decir movimiento, empezó gracias o por desgracia al sonido, empezó a quitarle movimiento a eso que es el cinematógrafo. El segundo tsunami fue el color. El color para mí ha destruido la base esencial de la composición cinematográfica y de su fotografía. Y el último y peor, mejor por otras razones prácticas, es el advenimiento de lo digital. Entonces no sé cómo funcionan esas tres cosas en la historia del cine y en lo que quiere oír la gente y en lo que vos y yo podemos discutir. Por eso es una especie de un pequeño asalto que he hecho en esta introducción, pero un poco por me la quería sacar de encima, nada más. Hola. Manuel, respondeme. No, la verdad que no coincido. Yo sé, me parece que el cine se ha ido integrando de tal manera que con el sonido, lo único que estoy de acuerdo es en lo digital, que me parece que sí ha estropeado un poco la imagen del cine. ¿No? Pero el sonido no, porque el cine es como la gente, como nosotros mismos, que tenemos imagen y voz, ¿no? Sí. Y por lo tanto, el cine sin voz ni imagen no sería humano, sería totalmente deshumanizado. Eso es relativo. Yo he visto películas muy humanas en blanco y negro y con títulos, con cartones cada tanto, que me emocionaban y me llenaban de placer por la composición, por la falta de palabras, por la falta de sonido, de ruidos y de música, sobre todo que es exagerada en este momento, o en cualquier momento fue exagerada, salvo por Bergman y algunos pocos. Esa música intrusiva, a mí personalmente me ha chocado. Tal vez me he vuelto muy exigente, es cierto. Yo estoy de acuerdo con vos en que sí, se ha integrado, el cine se ha integrado, pero ha sufrido esos ataques, que lo son, porque cuando uno ve de golpe, ve cosas maravillosas en la época blanco y negro, y de golpe llega el color y con todo lo que eso comporta, a mí personalmente, estéticamente, me funciona negativamente. Dale. Es un sentimiento, el sentimiento de los demás es valioso
y por lo tanto coincido en que lo tuyo es un sentimiento respetable, pero no por eso solamente, no por eso verdadero, ¿no? Es cierto, yo lo reconozco. Es Sí, simplemente que cuanto más veo cine, bueno, eso que se hace ahora, más nostálgico estoy de lo que se hacía antes. Incluso mudo, o incluso ya hablado, algunas cosas habladas. Pero si uno se fija o calcula o trata de hacer una síntesis de lo que era el cine mudo, comparado con el sentido de cine, de movimientos, se perdió. yo, a mí me parece, Ricardo, que es una posición y Totalmente. totalmente personal y por lo tanto respetable, pero en fin, Estoy, hay, quería yo, sacarme esto encima, pero te lo acuerdo, es normal eso. yo me he dado cuenta que uno no envejece si va aceptando las cosas que van apareciendo y sucediendo, ¿no? Este, Exactamente. Uno se mantiene, cuando se mantiene paralelamente a la realidad, me parece que mantiene un estado de juventud ponderable y además sensible, ¿no? Sí, es un Yo, poco por mi caso, ejemplo, creo. ¿eh? Es un poco mi caso, Claro, claro, temo. claro. En fin, a mí yo no me imagino al cine, por ejemplo, no me imagino al cine mudo hecho hoy día, No, por porque supuesto que además no. no tiene, porque además la gente no lo aceptaría, porque la gente ha ido adaptándose a una realidad cambiante, ¿no? Exactamente. Yo también me adapté, puesto que hice mi trabajo a la medida del momento. También tuve la incursión en lo digital, pero lo digital es otro problema, ya que Sí, no sé sí, si vale sí. la pena discutir sobre eso. No, claro, digital no. No, creo que hay que ir más profundamente en el tema cine. Y sobre todo, pues, supongo yo, el que hicimos vos y yo. O sea, que dice Hicimos. la moderadora, Natalia. Sí, bueno, yo hoy les había dicho que me parecía interesante, Manuel hasta acá se había empezado a responder, eh, ¿cómo pensaban ustedes? Los dos trabajaron en varios proyectos que son adaptaciones de la literatura, adaptaciones, transposiciones, también podríamos pensar que uno puede trabajar de distintos lugares. Les quería preguntar cómo, bueno, Manuel es de la dirección y Ricardo es de la dirección de fotografía, ¿cómo abordaban esos proyectos teniendo una obra de arte anterior en la literatura? ¿Cómo abordaban el pasaje o la adaptación al cine? Habla vos mejor. Mira, en realidad eh, todo es literatura, de manera que el cine también es literatura. Nosotros somos literatura ambulante, ¿no? Sin duda que el, el mundo se ha ido adaptando y yo creo que lo que yo he filmado, lo he filmado como propio, nunca como ajeno. Eso lo discutí mucho con Julio Cortázar, porque, porque él defendía sus ideas y yo defendía las mías, porque además desde el punto de vista de la transformación de la literatura en el cine, lo que va preponderando es el producto final. Y yo creo que el producto final depende de quien pone los últimos acentos, los últimos punto y coma. Yo siempre he filmado los textos ajenos como propios. No se me no hubiera podido aceptar textos ajenos si no los consideraba propios. Claro, no, eso es lógico, ¿no? Es como, me hace pensar también un poco que cada película que he hecho, con excepciones como la que hicimos vos y yo,
Los Venerables, yo de alguna forma me apropiaba o te vampirizaba tu gusto o tus ideas literarias para transponerlas en esa imagen, en esa serie de imágenes que hacíamos. Sí, sí. Y yo estoy de acuerdo con vos de alguna manera con que el cine también es literatura. Pero para volver al cine mudo a veces se hacían cosas que no eran literatura, la gente casi no hablaba, decían 2 o 3 cosas, y era muy, muy emocionante. Pero te digo, yo tengo quedado en una cierta estética. Es como si uno va muy seguido a los museos para recordar cosas, para ver cosas muy, muy antiguas que le dan tanto placer. Claro. No sé. Pero de todos modos yo sé que en fin, en nuestro caso, yo no me acuerdo qué es lo que vos y yo discutimos desde el punto de vista de imagen. ¿Vos te acordás? No. Yo sé que lo entendí y que inventé porque fue la primera vez en que hice una serie de cosas absurdas para el cine argentino del momento. Es tanto que te acordás cuando el director el jefe de eléctrico se fue golpeando la puerta diciendo que eso no era fotografía en el primer día de filmación en estudio. Después ¿Te acordás el nombre o no? Sí, Agudo. Agudo. Bien, porque eran 2 hermanos, no me acuerdo los prenombres, pero eran 2 hermanos, uno era camarógrafo, y el otro lo mató un tren, y el otro era el director, el jefe de eléctricos. Y para él era un desaforo total lo que yo estaba haciendo. ¿Por la puesta de luz, por la puesta de cámara? ¿Qué era lo que le parecía que no...? La cámara no, por lo que yo le pedía que hiciera con la luz, sobre todo al comienzo, después se acostumbraron. Todo lo que hicimos en estudio, en decorado, en estudio, le pedí cosas que eran así totalmente absurdas para ellos. Sí, sí. De eso me acuerdo muy bien. Y yo digo, es decir, era un riesgo calculado, puesto que yo calculé bien todo lo que iba a pasar, pero un riesgo al fin, que creo que nos salió bien. Ahora, lo que ocurre es algo que las nuevas generaciones desgraciadamente no perciben, y es que las nuevas generaciones trabajan en la verdad, ¿no? Nosotros hacíamos cine desde la incredulidad de los demás, porque todo lo que hacíamos nosotros, el equipo que nos secundaba, no creía en nosotros, no creía en lo que hacíamos. Nadie creyó en nosotros nunca. Cada película de mi comienzo que empecé a hacer, todos me miraban así de hito en hito, todos, empezando con el jefe eléctrico. Y cuando pedía cosas así, los buenos se entusiasmaban y les gustaba, y otros ponían caras como este tipo que se fue. Claro. Me pasaron en varias películas así. Pero yo no sé si... vos hablabas de las nuevas generaciones. Yo creo que el problema de las nuevas generaciones es que, ya que hablamos de literatura, voy a hablar un poco de gramática. Y la gramática del cine es una y una sola. La gramática, creo que como la gramática escrita, se debe respetar. Y es lo que nadie hace más ahora. Todo se puede montar, así, empalmar o editar, sin darse cuenta que están traspasando ciertas reglas de gramática para mí importantísimas del cine. Yo veo cada cosa a veces que no lo puedo creer. Claro, la gente no se da cuenta, pero lo hacían también, pero por equivocación en el cine mudo. Muchas veces había miradas mirada para allá o mirada para allá, que eran erróneas, pero era porque no existía el sistema luego que se delimitó un poco más adelante de la famosa
líneas que no hay que pasar, de las chicas que miraban y escribían para tener los raccords perfectos, ese tipo de cosas, ¿no? La continuidad. Creo que ahora se filma a lo que venga. Como además hacen películas hasta con teléfonos iPhone, ¿qué se puede esperar? A mí me parece muy bien las cámaras. No es que voy a pedir hacer una película en Technicolor con la cámara que pesaba 120 kilos, la cerrada en un blimp, etcétera, con las 3 matrices, con una cámara enorme, con las 3 matrices de blanco y negro para pasarla. Pero esas 3 matrices que con tantos trabajos se imprimieron, hoy en día, 100 años después, 80 años después, se puede hacer una espléndida copia extraordinaria con el material de ahora, siendo que lo digital va a desaparecer. Bueno, me metí con lo digital sin querer, pero era otra cosa que yo te quería oír a vos, Manuel, hablando sobre eso. Vos sabés que yo en mi oficina tengo una foto que vos me sacaste precisamente, y la gente que entra a la oficina y mira esa foto no puede creer, porque yo estoy en una cámara, en una vieja cámara que recordarás perfectamente, que era totalmente inaguantable, que se llamaba la Mitchell, ¿no? Sí, bueno, no, la que era inaguantable eran las anteriores, la Parvo. No, esas no las conocí yo. Una vez usé una porque muy poquito en un cortometraje con Rodolfo Kuhn, pero esa miraban él por la película directamente, y todos los operadores de cámara tienen un ojo más desarrollado que el otro. Era muy curioso. Sí, a la Mitchell después se apareció para Visión, que usó Mitchell. Yo no conocí las anteriores. Yo nací con la Mitchell. No, yo también comencé con la Mitchell, pero una vez tuve la oportunidad de hacer una toma para Rodolfo Kuhn en un cortometraje, y la única cámara posible era una Parvo que no era reflex, que pesaba exactamente... no, mira, mi primer largometraje lo hice también con esa cámara, con Simón Feldman. Pesaba 82 kilos, algo así. ¿Cómo se llamaba la cámara? Parvo era de origen italiano o francés, no recuerdo. Una enorme cámara maravillosa, como cámara cinematográfica, como mecanismo, era perfecto. Pero era muy enorme, Y fueron una... ¿Perdón? No, perdón, les quería preguntar si al respecto, Ricardo y Manuel, que ustedes justamente filmaron en un momento, digamos, se unieron a trabajar en un momento de renovación, podríamos pensar, del cine, ¿no? De transición. ¿Cómo? De transición. De transición, bueno, de lo que es más relacionado con el cine moderno. ¿Piensan que también esas transformaciones del cine colaboraron con su estética? Yo creo que colaboraron en el sentido que fueron sobreponiéndose a la tradición, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que recuerdo es que mis primeras películas las hice en medio de una gran incredulidad, cosa que no ocurre hoy día, de todos mis colegas precedentes, digamos, ¿no? Yo había hecho varias películas y sin embargo a mí no me saludaba ninguno de los directores que me habían precedido. Recién me saludaron cuando fui director del instituto. Yo recuerdo perfectamente, en serio, en mi cabina, en la cabina de Serra, de José Serra, donde yo hice Los Venerables Todos, precisamente, compaginaba una película Hugo el Carril. Cuando yo entraba se iba sin saludar. Y un día yo le dije a Serra, dígame Serra, porque además el usted era reglamentario, ¿no? Dígame Serra, ¿por qué Hugo el Carril se va cada vez que yo entro? Y me contestó porque lo odia. Simplemente me odia. ¿Por qué me odia? Me odia porque
porque yo era su futuro o su pasado. Porque, porque, porque después de él no venía nada, no venía nada. Por ejemplo, esa es una diferencia que hay entre los directores antiguos y los nuevos. Al decir nuevos son los que empezaron en la década del 60, que aceptaban que había un cine anterior, ¿no? Y que había un cine posterior, además. Claro. Si yo no creyera que hay un cine anterior y un cine posterior, no hubiera fundado la Universidad del Cine. Claro. O sea, además es mi asombro, porque yo cuando entro en una cabina de edición en la universidad, me sorprende ver cómo frente a la pantallita de la moviola, entre comillas, están el actor, el director, el escenógrafo, todos opinando, ¿no? El cine se ha vuelto una obra mucho más colectiva que en aquella época, y antes de nosotros seguramente era mucho menos colectiva todavía. Bueno, es cierto, es colectiva, pero no colectivista. No, claro. Al respecto, entonces les quería preguntar a Manuel y a Ricardo, a los dos, ¿cuánto influyó ese primer encuentro que tuvieron con Los Venerables Todos? Después hicieron el corto de Estrella del Destino, ¿no? No era un corto. Pero es parte de una película. Un episodio, claro. Que se llamaba Psique y Sexo. Psique y Sexo. Me da mucha vergüenza, porque además recuerdo que en una oportunidad un crítico escribió que nosotros habíamos puesto la psique y lo demás el sexo. Bueno, pero fuera de ese encuentro, yo les quería preguntar, ese primer encuentro que fue Los Venerables Todos, ¿cuánto marcó después la trayectoria de cada uno de ustedes? El encuentro con el otro, ¿no? El encuentro con Manuel y el encuentro con Ricardo, ¿cuánto marcó después su trayectoria? Bueno, marcó, yo no sé, marcó una amistad personal que no tiene nada que ver con los fotogramas ni con las cámaras, ¿no? Quedó una amistad personal que es lo más lindo, es mucho más esa amistad personal que la película que hicimos, ¿no? Por más que la película que hicimos va a estar siempre, y esa amistad personal tal vez se rompa en esta charla. No, a mí estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, en mi caso, sí me marcó cinematográficamente, porque, bueno, el placer que tuve en filmar fotografiar o iluminar esas escenas, me marcó muchos años, puesto que cuando hice con Hugo Santiago Invasión, no en ese momento, pero años después, viéndola otra vez, cuando a veces la pasaba a mis alumnos aquí en Francia, Invasión como un ejemplo, y Los Venerables desgraciadamente no tenía ninguna copia aquí. Pero ¿no tenés ninguna copia? Nunca tuve una copia cuando quería pasarlo, no había, y no se encontraba si no había. Era antes yo dejé de trabajar como profesor, un poco antes de haber encontrado tus negativos. O sea, no había nada. En fin, me di cuenta, examinando un poco, intelectualmente o estéticamente, la película Los Venerables, que fue, yo diría, no un borrador, pero un curso, un camino a seguir cuando hice Invasión. En la fotografía hablo. Sí, sí. No fue un borrador, pero fue una guía para inventar, así como inventé tu película, inventé Invasión también. Yo digo invento porque para mí, las demás películas, hay muchas invenciones que hice. No llamaría
Invenciones llamaría películas normales, hasta las llamaría, podría ser alimenticias, muchas de ellas, porque me interesaban demasiado. Entonces hacía un trabajo lo mejor posible para esa cosa un poco estándar, aunque siempre trataba de hacer lo mejor posible. Pero en fin, sí, a mí, aparte de la amistad, que es infinitamente más valiosa que toda película, me marcó algún paso, me marcó el paso, digamos, para después, por las experiencias, la revelación, etc. Sí. ¿Y recordás la filmación de Los Venerables? ¿Tenés anécdotas, recuerdos de después de casi 60 años? Tengo uno extraordinario, el más, tal vez, porque es un tour de force que hice yo. No sé si te acuerdas que teníamos que filmar, mira, justo atrás, yo vivía en ese momento en Juncal, Arenales y Vit, y nosotros filmábamos en Beruti, cuando todavía no había casas horrendas, altas y, qué sé yo, torres. Había casas argentinas, porteñas, muy lindas, que ya conocemos. Bueno, teníamos que filmar una noche entera, una cosa bastante complicada de diálogos por la calle con él y ella, con el uruguayo y la chica, y se largó un temporal, una lluvia atroz. Imposible de filmar por la lluvia y porque se queman las lámparas. Además no había seguridad de tipo electrónico para que nadie se electrocutara. En fin, un desastre. Y de golpe se me ocurrió, y te dije, mirá, vamos bajo la marquesina del cine ese que está en Cine Metro. El Cine Metro. Es el Cine Metro, con la marquesina que tenía millones de lamparitas. Sí. Vamos ahí y lo hacen bajo la lluvia, no, porque estaban Claro. Cubiertos, pero se va a ver, como voy a forzar la película, se va a ver las calles mojadas y qué sé yo. Claro. Y me llevé una linterna, esas viejas horribles, para darle un brillito en los ojos a ellos dos. Y vamos en, qué sé yo, en una hora o dos, ni siquiera me parece. Filmamos toda esa secuencia complicadísima de Beruti bajo la marquesina del Cine Metro. Y quedó divina, creo que quedó. Sí. Hubiéramos hecho la clásica caminata por la calle porteña, etcétera. Es algo que me acuerdo con mucho cariño y un cierto orgullo también, después de todo, porque salvamos la noche. Así es. Con mucha facilidad, o sea, cumplimos el plan de trabajo. Bueno, no, esa es una anécdota. El otro, por supuesto, fue el director ¿por qué digo director? El jefe eléctrico, que se fue golpeando la puerta, el señor Agudo, pero puteando, en serio. ¿Cuánto tenían cuando están filmando? ¿Cuánto hay de planificación y cuánto hay de estar, como este ejemplo, ¿no? De estar dispuesto a lo que vaya a suceder? No, bueno, acá no estábamos dispuestos a nada. Eso fue una improvisación que yo agarré al vuelo, se la comenté a Manuel y aceptó y lo hicimos. Pero es demasiado. Eso ya es un accidente. Hay planificación, fue planificado para eso, pero bueno, porque podríamos habernos filmado nada y lo hacíamos otro día. Simplemente que a mí se me ocurrió que era interesante ponerlos bajo la marquesina y que ellos den vuelta y esas cosas que hizo, no me acuerdo muy bien, y que creo que quedó perfecto en vez de lo clásico. Sacamos una cosa poco clásica dentro de lo nuevo que era esa película, porque era muy nuevo. Yo considero que Los Venerables Todos es la mejor película de la Nouvelle Vague, no argentina, francesa.
Es cierto, es una película súper nuestra. ¿Qué hace esos ruidos? No sé si hemos pasado el silencio absoluto. Ricardo es muy generoso y muy afectuoso. Además, no. Sí, pero no con cualquiera. Y es así, yo creo, lo siento en el alma. Bueno, cuando por fin vi en el laboratorio hace 5 años la primera copia que salió después de haber recuperado todo, se me cayó la lengua como los dibujos animados hasta el suelo, porque no podía creer la belleza, además el trabajo fantástico que me hicieron, que fue el último, creo, en Cinecolor, porque estaba el negativo recuperado, que estaba impecable. Sí. Era un milagro eso. Esa película tenía que haber reaparecido, y reapareció, pero inmaculada, como la Concepción. Eso le quería preguntar, ¿eran conscientes en ese momento? Yo imagino que no sé, digamos, estaban filmando esto, algo distinto, como dice Manuel, casi sin reconocimiento, o con poco reconocimiento de otros directores anteriores. ¿Eran conscientes en ese momento de lo que estaba implicando su cinematografía para lo que venía? La palabra consciente no tiene nada que ver con el arte. No tiene nada que ver con, al contrario. No, yo no creo, ¿no? ¿Qué decís vos, Manuel? Uno está viviendo su día. Claro. Cuando el sargento Cabral dijo lo que dijo, no sabía que estaba haciendo historia. Así es. Nadie es consciente de eso para nada. Ojalá fuera uno consciente. Pero yo... No, ojalá no. Ojalá no sé. Yo como creo en el inconsciente, creo que algo se está formando ahí. Se estaba formando. Bueno. Vos y yo, qué sé yo, los dos habíamos hecho más o menos la misma cantidad de películas, creo. Sí. Aquí Lili Rodes pregunta si hicieron restauración del filme. Les empiezo a leer, le aviso al público que pueden hacer preguntas o comentarios, les empiezo a leer preguntas. Hay una pregunta que si hicieron una restauración. Sí. Yo justamente coincidía con un viaje a Mar del Plata para ser el jurado, el presidente del jurado, y fui un par de semanas antes, y ya por teléfono y por email con Beto Acevedo le fui contando eso, y él me dijo, me tranquilizó diciendo que el negativo estaba en perfectas condiciones. Igual lo limpiaron, le di 2 o 3 indicaciones, llegué y casi no tuve más que hacer, porque me ofreció 3 proyecciones, una proyección de 3 modos diferentes de copia para elegir, y ahí estaba todo. Cuando la segunda vez que la vi fui con Manuel, y Manuel, hay que decir que era una belleza, ese blanco y negro. Interesante lo siguiente, interesante en el sentido en que de golpe, casualmente, por un lado acá en Francia y por otro lado alguien de Brasil, me preguntaron sobre Dupont. ¿Sobre? Dupont es la película... Dupont de Nemours, pero ahora sí. Al origen fueron franceses que fueron a Estados Unidos y eran un imperio más bien químico espantoso por muchas razones y stricto sensu. También se les ocurrió fabricar esta película en los años 60 y me cambió completamente la vida a mí y a muchos fotógrafos europeos. Y ahí hay una anécdota bastante siniestro, es que cuando estaba haciendo Los jóvenes viejos, la primera semana, que no pude obtener Dupont porque no querían, se acabó la película y no tenía más película Kodak. No se puede creer. Y yo agarré al vuelo esa posibilidad, y por eso me permitió después hacer esta con Dupont, y seguía haciendo con Dupont todas las mismas películas en blanco y negro. Y era fuera de... ¿Cómo? No existe más Dupont.
No, oiga, hace mucho que la pararon. Mucho, mucho, mucho. Creo que en los 70 me parece, o algo así. A la película, Era película, película tragicómica, Los Venerables Todos, porque nunca fue estrenada comercialmente. El No. original de la novela en la que está basada me lo perdió Julio Cortázar, Sí, 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 me acuerdo. porque, claro, porque él vio la película conmigo en el Festival de Cannes y me dijo, mirá Manuel, me gustaría leer la novela era una novela manuscrita, inédita, porque hay algunas perchas que me quedaron sin colgar. Y bueno, le presté la novela, él se lo olvidó en un hotel en Viena, y nunca más la tuve. Y después desapareció el negativo, también desapareció la película, Todo desapareció. todo, realmente una vida trágica esa película. Y no, lo más cómico de todo que fue encontrado en un quincho perdido en medio de la pampa. Sí, sí, en un Es exactamente, totalmente así. sí. Bueno, Y encontraron, Ensuciado o arruinado con el calor y la sequedad es un verdadero milagro. Eso prueba que la película Dupont es muy, muy buena. Era. ahora, ¿por qué pasó eso? Pasó eso porque cuando cerró el laboratorio Alex, invitó a los productores a retirar sus negativos, y como esa película no fue producida por mí, sino que el productor había muerto, nadie la retiró, o sea que fue a parar a uno de esos lugares donde se ponen para que los fabricantes de peines retiraran el celuloide y hicieran peines, y desapareció para siempre el negativo. Y cuando apareció años después, noticia que me trajeron a mi oficina de la universidad, 54 años después. sí, Tristán Bauer y Fernando Martín Peña. Y Fernando Martín Peña. Bueno, Sí. Fernando Martín Peña es una especie de Sherlock Holmes del cine. Sí, De alguna forma se parece a Langlois de la Cinemateca Francesa. sí, Pero sí. Langlois lo que hacía, él se apropiaba de las copias que no eran suyas. Claro, claro. Era muy divertido. Por acá, eso la Cinemateca Francesa es tan importante. claro, acá les preguntan qué recomendaciones darían a las nuevas generaciones. A ver, el decano. El decano. Si quieren vivir siempre, hacer cine. Yo diría que sean cultos. Bueno, pero El cine- hacer cine significa también, es algo, es una densidad que incluye muchas cosas, entre otras la cultura. Yo creo que leer mucho, Leer todo lo que es posible, sobre todo y director. tratar de llevar adelante todos los proyectos, por locos que parezcan. Y ver mucha pintura, aunque parezca extraño, no imitarla, atención, no imitarla ni querer imitarla, simplemente ver pintura, tanto para los directores como para los directores de fotografía. Es importante, hay que meterse la pintura en los ojos y tenerlo como una especie de archivo digital en la cabeza. Es muy importante. No hacer como Wim Wenders. Estaba viendo esa película espantosa de él que se llamaba Hasta el fin del mundo. Y de golpe aparece una secuencia. Yo me digo, pero esto está sacado de un cuadro de Vermeer. Y fue tal cual. Después él habló al público. Eso me parece una idiotez, una estupidez total. Porque él mismo dijo muy, muy inocentemente, dijo, sí, porque estábamos empezando temprano a la mañana y con mi director de fotografía, Müller, no sé cómo se llamaba, Robbie Müller. ¿eh? Robbie Müller. Roy Müller, que murió, creo, ¿no? Sí. Nos encontramos con este lugar y nos dijimos, pero ¿qué hacemos acá? Vamos a hacer una escena tipo el pintor que dije, ¿cómo se Vermeer. llama? Vermeer, como dicen ellos. Vermeer.
Sí, yo estuve mucho en Flandes y aprendí un poco el flamenco y dicen Vermeer. Y Van Gogh no dicen Van Gogh, dicen Van Gogh. Que la G en ese idioma es una J, perdón. En todo caso, sí, ver, y sobre todo, yo diría que vean cine antiguo. Empezando con el doctor Caligari. Empezando. Bien. Acá Empezando. pregunto. Sí, Por perdón. ahí, cuando fotografía, cuando Yo empezaría por otra película que sí, para mí es la película de la historia de la historia de la humanidad, que es Luces de la Ciudad. Ok. bueno, Luz de la Ciudad es incontornable. Habría que verla una vez por semana. ¿Qué te puedo decir? La vi hace poquito de nuevo. Qué Una maravilla. copia maravillosa, absoluta. Yo no sé, hicieron ¿Dónde la viste? una restauración, no, espera, una restauración digital, porque un momento, así como yo detesto el digital, como medio de filmar y otras cosas, la restauración de una película y traspasada a digital conserva toda la cualidad del original. Y he Sí, visto hace poco en mi enorme pantalla que tengo una versión nueva de Luces de la Ciudad que me caí por el piso. ¿Versión nueva en qué sentido? Versión nueva porque le quitaron esa cosa de las 18, ¿cómo se llama? De las 18 Pero, imágenes por segundo, lo transformaron en 24 imágenes por segundo. pero la misma película. Sí, sí, no la película, en Sí. digital. Lo pasaron al digital y transformaron, o sea, los personajes se mueven no rápido como antes, se mueven normalmente y está sacado del negativo original, o sea, la copia tiene la misma calidad casi, si no más, que la de Los Venerables. Me dejó de cama esa película. Yo la veo, no sé, cada vez que puedo la veo, No, claro. y esta que hace poco, que de casualidad la pesqué en el cable, era una cosa descomunal. Te juro, Manuel, que era Sí, descomunal. sí. No, y además yo creo que el espectador que no se emociona con la última escena de esa película es Bueno, porque no tiene sentimientos. no tiene nada. No tiene nada. Mejor desecharlo, eutanasiarlo. Acá preguntan para Ricardo cómo era enseñar en la escuela de Cuba y mandan un saludo desde Brasil. Ah, también. Bárbaro. Me encantó enseñar en Cuba porque era tener toda la gente, los argentinos, los cubanos, menos los brasileños y otros países. Y era un poco limitado el material, pero me gustaba mucho enseñar ahí porque era una especie de baño de Latinoamérica. Era muy agradable. Pero al final me cansé y como me cansé con la FEMIS también. Claro. Para Manuel acá pregunta Pablo Giorgelli, ¿qué dijo Cortázar de la peli? Asumo que se refiere a Los Venerables Todos. La verdad que no me acuerdo lo que dijo la película, porque yo creo que nunca volvimos a hablar, dado que él quedó con el complejo de haber perdido el original de la novela, y nunca volvimos a hablar de la película. Bueno, Ricardo, acá me piden que hables un poquito sobre el análisis de pintura flamenca que propones en tu libro Exponer una historia. Bueno, yo la sugiero más, sí, recomiendo por sugiero, pero sugiriendo, no quiero imponer nada a nadie. Pero lo sugiero porque es un estudio muy interesante, sobre todo para que los comienzan, de la procedencia de la luz. Porque esto y no lo otro. O sea, nadie como ellos, bueno, nadie como Rembrandt, pero la pintura flamenca, incluyendo la Rembrandt, porque él no es flamenco, es directamente holandés, es aprender cómo iluminar a la gente o un decorado.
O sea, dónde o cómo distribuir la luz, claro, depende del tema. En general son temas no banales y no convienen para las comedias. Pero, por ejemplo, un craso ejemplo, ya demasiado conocido, demasiado figurita repetida, pero sigue siendo válido, es la famosa Guardia Nocturna. Que estudié muy bien, porque además dio la casualidad que estuve hace casi 50 años en el Rijksmuseum el día después en que un loco entró con un cuchillo y la tajeó. ¿No? Se dan cuenta, ¿no? Entonces se había puesto en el acto, la rodearon de unas mamparas con ventanas y los expertos empezaron a trabajar en ella. Y yo me pasé horas mirando por el trabajo de ellos y eso. Y después, durante, no sé, 3 o 4 años más, Hugo Santiago me empezó a perseguir que la estudie bien porque él quería usar eso en su película que tenía planeado. Que no se hizo, por supuesto, porque él se murió. En fin, o sea, me pasé incluso modificando no la iluminación, pero los contrastes y los colores en la computadora para ver las cosas que se podían hacer y cambiar. O sea, esa y uno de los autorretratos que él se hizo, que es de caerse por el piso, está mirando, digamos así, a la cámara, a sí mismo, mientras se pinta en el espejo, ¿no? Es un que tiene una especie de... Es como una cofia. Una cofia, si no es una cofia, es No, como sí, si fuera... un turbante. Se usaban mucho en el Renacimiento ahí en esos países, que es descomunal porque por la forma de donde viene la luz, es fantástico. Eso hay que mirarlo con una lupa si puede. Otro, por ejemplo, de él, que es, creo, no sé cómo se llama, si el anciano y algo más, que tiene una composición extraordinaria. El anciano en cuestión está lejos del atril, frente a una ventanal, un gran ventanal, donde sí entra un poco de luz estilo flamenco, pero mucho más, más delicada, más suave. Y como el punto claro es el fondo, uno tiene que estudiar porque yo dibujo así, ahí estaría el viejito con la ventana, pero después hay una cosa muy oscura, en curva, y esto es una escalera que sube vista desde atrás, donde hay alguien muy, muy en la penumbra. Bueno, eso si no se lo recuerda en memoria, no son directores de fotografía. No son cosas para imitar, porque el cine es movimiento, pero son cosas para tener en la cabeza y que le indiquen un cierto camino para seguir. Bueno, acá escribe, no sé quién es, Salva S, y dice: hace poco tiempo Fernando Martín Peña mostró un Filmoteca Online, un cortometraje llamado Luz, Cámara, Acción, de Rodolfo Kuhn. El co-guionista fue Manuel Antín y el director de fotografía fue Ricardo Aronovich. Queríamos saber si tienen algún recuerdo para compartir de aquella experiencia. Muy pocos recuerdos, pero uno de esos recuerdos ya lo dije hace un rato, porque fue ahí donde estuve obligado, fuimos a filmar una filmación de... Ayala. ¿Qué? De Fernando Ayala. Exactamente, de Fernando Ayala. ¿Cómo te acordás? Me acuerdo perfectamente. Pero no teníamos cámara. No sé qué pasaba. Pensábamos que alguien nos iba a prestar una cámara y nos prestaron una Parvo, de esas que pesaban 150 kilos, 120 kilos, no me acuerdo. Una Parvo con visión a través de la película. O sea, no hay ni reflex, no se había inventado todavía. No hay ni reflex, ni siquiera el paralaje que tiene la Mitchell, que se mira por una óptica que está al costado. O sea, tuve que yo mirar a través, que apenas si se veía, a través de la película, aunque fuera en blanco y negro,
hay una emulsión muy fuerte y después el respaldo de la película hay una especie, ¿cómo llamarlos? Como si fuera un negro de humo que es para evitar reflejos, que se va con el revelado. O sea, lo que tenía que atravesar mi ojo, bueno, yo lo usé muy poquito, eran muy pocas tomas, pero fue siniestro físicamente. Manuel, te quería Bueno, preguntar respecto de... Bueno, somos la Asociación de Directores de Fotografía, ¿no? De autores de fotografía. Pero vos como director, ¿qué es de distinto, qué fue distinto trabajar con Ricardo y trabajar con otros directores de fotografía? ¿Cuál es la diferencia de poder haber trabajado con él y después con otros directores de fotografía? bueno, yo creo, espero no ofenderlo a Ricardo y mucho menos que se ofenda él conmigo, este, pero trabajar con Ricardo fue como trabajar conmigo. Este, fue, un, fue tal vez la única película en la que el director de fotografía y yo éramos la misma persona. Es cierto eso totalmente cierto. Coincido contigo en un todo. Justamente, y tiene que ver con eso, eh, que fue algo muy emocionante para mí. eh, Cuando hice la primera película con el chileno Raúl Ruiz, aquí, sobre Proust, que es una película que yo adoro, me parece una película realmente genial. ¿Vos la viste, Manuel? Sí, sí, claro. Bueno, no sé si estarás de acuerdo, pero en fin. En el primer día de filmación, que yo tuve que trabajar un decorado gigantesco, cuando le digo que estaba todo listo, él se fue a mirar por la cámara. Por suerte yo estaba cerca, porque él masculló sus palabras, no las dijo para que alguien las oyera. Dijo literalmente, bueno, veo que ahora voy a poder hacer la película que yo quiero. Me dejó de cama, Claro, porque eso se lo dijo a él nunca me hubiera dicho eso a mí. claro, claro. No, sé que bueno, hay una cosa que a mí me interesa mucho decir, es que desde el principio mi gran preocupación, son dos cosas, pero que se mancomunan, era que tenía que hacer una muy buena fotografía, pero que ayude al director y le facilite la vida, pero también a los actores. Porque era en ese momento que yo nací con ese cine, el actor tenía una luz acá, y entonces no podía Claro, mover si no se fuera de foco y si no salía de la sombrita y no sé qué que le habían puesto. Entonces yo dije que esto tenía que ir por tierra, porque no se puede trabajar siempre con actores así sin que parezcan tiesos. Claro. Bueno, esa fue mi idea original, que siguió siendo así a través de mi vida. es muy lindo hacer una película en ese clima. Sí, Este, bueno, yo quisiera agradecerle a Ricardo su compañía de este rato que hemos conversado, a Natalia su eficacia tratando de hacernos pasar por inteligentes y este, y a los que nos han visto por por haber soportado la paciencia, eh, pobre. por haber soportado especialmente a mi querido Pablo Giorgelli, que es el único que se ha identificado de los espectadores, tal vez porque fue el único. Así que Les quiero les contar mando un que fuerte. hay muchos mensajes. Sí, 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 Perdón, sí, quiero sí, decir sí. que es totalmente recíproco, ¿eh? Manuel, lo oíste, ¿no? Gracias, muchas gracias. No, hay muchos mensajes que lamentablemente ustedes no ven porque están en el Instagram, pero hay muchísimos mensajes. Hay más de 1000 corazoncitos, que es cariño que les manda la gente en forma de corazones. Hay casi 200 personas mirándolos, muchísimos mensajes de cariño, de aprecio.
acá pide alguien que si pueden decir una película que los resuma, no sé si lo pueden hacer tan velozmente. Y yo quiero aprovechar a agradecerles a los dos, que además de ser enormes, son humildes y generosos, porque comparten sus experiencias, su punto de vista sobre el cine, sobre la vida, y eso es valiosísimo para los que estamos escuchando. Y agradecerle a Paola Risi, que también fue intermediaria, y a ADF, por supuesto, que fue intermediaria para que los tuviéramos a los dos aquí. Digo, si pueden decir, no sé si se puede, una película que los resuma. Creo que hablaron de Luces de mi ciudad. ¿Era una película nuestra o cualquiera? No lo sé porque lo pusieron así. Una película que los resuma. Elijan ustedes. Suya, hagamos una suya. Una película que propia. Yo no tengo otra película en mi imaginación que Luces de la ciudad. Qué curioso, me lo sacaste de la boca. Sí. Podría Claro. agregar, porque fue la película que me inició a los 18 años, donde me maravillé, Alejandro Nievsky. Ah, Porque Alejandro Nievsky tiene un sentido de la composición del blanco y negro tan extraordinaria que, para los que no saben, el músico Prokofiev. Prokofiev, hay partituras, yo las he visto, las partituras las tenía en un libro hace muchos años. La partitura acompaña en su dibujo con las notas, acompaña la composición del cuadro. Hay que hacerlo, ¿eh? Sí. Maravilla. Y la música de Prokofiev de esa película se sigue tocando cada tanto, como hace parte de un repertorio, Sí. porque es extraordinaria. Sí, que armó la construcción de la estructura musical en relación a la estructura visual. Sí, es un trabajo maravilloso, sí. Bueno, agradecerles de nuevo enormemente la paciencia, la colaboración, y decirles que, de nuevo, que acá hay muchísima gente que manda muchísimos cariños. Espero después poder hacérselo llegar de alguna manera. Y bueno, la generosidad de ustedes no tiene parangón. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Y un abrazo enorme para todos. Gracias. Hasta luego. Chao, Ricardo.